La Guerra Civil Estadounidense, un conflicto que definió la historia de los Estados Unidos, es un tema que sigue fascinando a historiadores y entusiastas por igual. En este vídeo, exploraremos los eventos claves que llevaron a la nación a la guerra, los momentos decisivos en el campo de batalla y el impacto duradero de esta lucha en el destino de un país dividido. Desde las raíces de la secesión hasta la rendición final en Appomattox, este es el relato de una guerra que transformó a Estados Unidos para siempre. La guerra civil comenzó en 1861, pero las tensiones que la provocaron se remontan a décadas antes. La expansión hacia el oeste y la cuestión de si los nuevos estados serían esclavistas o libres exacerbó las divisiones regionales. El Compromiso de Missouri de 1820 y el Compromiso de 1850 intentaron mantener un delicado equilibrio, pero la Ley Kansas-Nebraska de 1854, que permitió a los territorios decidir por sí mismos sobre la esclavitud, llevó a una serie de conflictos violentos conocidos como Bleeding Kansas. En 1860, la elección de Abraham Lincoln como presidente fue la chispa que encendió el fuego de la secesión. Lincoln, un republicano opuesto a la expansión de la esclavitud, era visto por los estados del sur como una amenaza directa a su modo de vida. Carolina del Sur fue el primer estado en separarse de la Unión en diciembre de 1860, seguido rápidamente por otros estados del sur, formando los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como su presidente. El 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter en Carolina del Sur, marcando el inicio oficial de la guerra. La Unión, con más recursos industriales y una mayor población, parecía tener la ventaja, pero la Confederación contaba con comandantes militares altamente competentes y la ventaja inicial de luchar en su propio territorio. Los primeros enfrentamientos, como la primera batalla de Bull Run, demostraron que la guerra sería más larga y sangrienta de lo que muchos habían anticipado. La batalla resultó en una victoria confederada y desilusionó a aquellos en el norte que esperaban un conflicto breve. A medida que la guerra avanzaba, la estrategia Anaconda de la Unión, diseñada por el general Winfield Scott, buscaba asfixiar económicamente a la Confederación mediante un bloqueo naval y el control del río Mississippi. En 1862, la batalla de Antietam se convirtió en el día más sangriento de la historia estadounidense, con más de 22,000 bajas. Aunque tácticamente fue un empate, la batalla proporcionó a Lincoln la oportunidad de emitir la Proclamación de Emancipación, que declaró libres a todos los esclavos en los estados rebeldes y transformó la guerra en una lucha por la libertad humana. El año 1863 fue un punto de inflexión en la guerra. La batalla de Gettysburg, librada del 1 al 3 de julio, fue la confrontación más grande y decisiva del conflicto. Las fuerzas confederadas, lideradas por el general Robert E. Lee, intentaron una invasión del norte, pero fueron derrotadas en una batalla feroz que resultó en más de 50,000 bajas. La derrota en Gettysburg, combinada con la captura de Vicksburg por el general Ulysses S. Grant, que dio a la Unión el control total del río Mississippi, marcó el comienzo del fin para la Confederación. Grant, ahora comandante general de los ejércitos de la Unión, implementó una estrategia de guerra total, llevando la lucha directamente al corazón del sur. La campaña de Overland y el asedio de Petersburg desgastaron las fuerzas confederadas, mientras el general William Tecumseh Sherman lideraba su famosa marcha hacia el mar, devastando el sur desde Atlanta hasta Savannah en una muestra brutal de poderío militar. En abril de 1865, las tropas de la Unión finalmente capturaron Richmond, la capital confederada. El 9 de abril, Lee se rindió a Grant en Appomattox Courthouse, efectivamente poniendo fin a la guerra. Aunque algunas escaramuzas menores continuaron, la rendición de Lee marcó el colapso de la Confederación. La guerra civil dejó un legado duradero en Estados Unidos. Más de 620,000 soldados murieron, y el sur quedó devastado económica y físicamente. La esclavitud fue abolida, pero las cicatrices del conflicto y las cuestiones de derechos civiles y de igualdad racial persistieron durante generaciones. La reconstrucción que siguió intentó, con éxito limitado, reintegrar a los estados del sur y garantizar derechos para los antiguos esclavos, pero las tensiones raciales y regionales siguieron latentes.
El fin de la guerra también vio el asesinato de Abraham Lincoln, quien fue abatido por el simpatizante confederado John Wilkes Booth en abril de 1865, solo días después de la rendición de Lee. La muerte de Lincoln fue un golpe devastador para una nación que apenas comenzaba a sanar de las heridas de la guerra. En retrospectiva, la guerra civil fue un conflicto que definió a una nación y estableció el curso para su futuro. Fue una prueba de la resistencia y los ideales estadounidenses de libertad y unidad, aunque a un costo terrible. Este vídeo ha sido un viaje a través de los eventos claves de la guerra, una reflexión sobre cómo un país puede ser desgarrado por sus diferencias y, sin embargo, encontrar la fuerza para reconstruirse y avanzar hacia un futuro más prometedor. La reconstrucción del sur tras la guerra civil fue un proceso arduo y complicado. Con el fin de integrar a los estados confederados de nuevo en la Unión y garantizar los derechos de los antiguos esclavos, se adoptaron varias enmiendas constitucionales y leyes federales. La 13ª enmienda, ratificada en 1865, abolió la esclavitud en todos los Estados Unidos. La 14ª enmienda, adoptada en 1868, garantizó la ciudadanía y la igualdad de protección bajo la ley a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, incluyendo a los antiguos esclavos. Finalmente, la 15ª enmienda, ratificada en 1870, aseguró que el derecho al voto no podía ser negado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre. A pesar de estos avances legales, la realidad sobre el terreno en el sur fue muy distinta. La resistencia blanca a la igualdad racial se manifestó en la formación de grupos como el Ku Klux Klan, que usaban la violencia y la intimidación para mantener la supremacía blanca y suprimir los derechos de los afroamericanos. Las leyes de Jim Crow institucionalizaron la segregación racial y privaron de derechos a muchos afroamericanos, una situación que persistió durante casi un siglo hasta el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960. Durante la reconstrucción, el sur se transformó de una economía basada en la esclavitud y la agricultura de plantación a una más diversificada, aunque la pobreza y el atraso económico prevalecieron. El sistema de aparcería, en el que los antiguos esclavos y otros agricultores pobres cultivaban tierras a cambio de una parte de la cosecha, se convirtió en una nueva forma de explotación y dependencia económica. Mientras tanto, el proceso de reconciliación nacional avanzaba lentamente. Políticamente, la era de la reconstrucción terminó en 1877 con el Compromiso de 1877, que resultó en la retirada de las tropas federales del sur y marcó el fin de los esfuerzos federales de aplicación de las políticas de reconstrucción. Esto permitió a los gobiernos estatales del sur implementar leyes que perpetuaron la discriminación racial y la segregación. La memoria de la guerra civil y su significado varió entre el norte y el sur. En el sur, la guerra fue a menudo conmemorada como una causa perdida, una visión romántica que glorificaba la lucha confederada como una lucha noble por los derechos de los estados. En el norte, la guerra se recordaba como una batalla justa por la unión y la abolición de la esclavitud. Estas narrativas divergentes influyeron en la cultura y la política estadounidense durante muchas décadas. En términos militares, la guerra civil también fue un campo de pruebas para nuevas tácticas y tecnologías. La guerra vio el uso extendido de rifles de repetición, balas Minié, trenes y telégrafos para la comunicación y logística, y los primeros enfrentamientos entre barcos de guerra de hierro. Estas innovaciones marcaron el comienzo de la guerra moderna. Además, la guerra tuvo un impacto significativo en la medicina. Los avances en la cirugía, la organización del cuidado médico y la introducción de técnicas como la anestesia y la antisepsia salvaron muchas vidas y sentaron las bases para la medicina moderna. A lo largo del conflicto, el liderazgo de figuras como Abraham Lincoln y Ulysses S. Grant en el norte, y Robert E. Lee y Jefferson Davis en el sur, dejó una marca indeleble en la historia. Lincoln, en particular, emergió como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos. Su liderazgo y sus discursos, como el de Gettysburg y su segundo discurso inaugural, se convirtieron en pilares de la identidad nacional estadounidense. El impacto de la guerra civil también se sintió en la cultura popular. La literatura, el cine y otras formas de arte han explorado repetidamente los temas de la guerra, desde Lo que el viento se llevó hasta Lincoln,
y continúan capturando la imaginación del público y fomentando el debate sobre sus causas y consecuencias. En la actualidad, la guerra civil sigue siendo una parte central del discurso histórico estadounidense. Las discusiones sobre los monumentos confederados, los símbolos y el legado de la guerra reflejan las continuas luchas con las cuestiones de raza, identidad y memoria histórica en Estados Unidos. La guerra civil también tuvo repercusiones profundas en la estructura económica y social de los Estados Unidos. Antes del conflicto, el sur se basaba en una economía agraria que dependía en gran medida del trabajo esclavo. La abolición de la esclavitud requirió una reestructuración completa de esta economía. La infraestructura del sur quedó devastada por la guerra, y la región tardó décadas en recuperarse plenamente. En contraste, el norte experimentó un auge económico durante y después de la guerra, en gran parte debido a la industrialización acelerada y la expansión de la infraestructura ferroviaria. Las fábricas del norte produjeron armas, municiones, ropa y otros suministros esenciales para el esfuerzo bélico, lo que estimuló el crecimiento económico y sentó las bases para la futura industrialización a gran escala del país. En términos políticos, la guerra llevó a una centralización del poder federal a expensas de los derechos de los estados, una tendencia que continuaría en el futuro. La legislación de la era de la guerra civil, como la Homestead Act, que proporcionaba tierras gratuitas en el oeste a los colonos dispuestos a cultivarlas, y la Pacific Railway Act, que promovía la construcción de un ferrocarril transcontinental, impulsaron la expansión hacia el oeste y el desarrollo económico. La guerra civil también cambió el papel del gobierno federal en la vida de los ciudadanos. La necesidad de financiar el esfuerzo bélico llevó a la introducción del primer impuesto sobre la renta y la emisión de una moneda nacional, sentando precedentes importantes para la futura política económica. La emancipación de los esclavos y su integración en la sociedad estadounidense plantearon desafíos enormes. Aunque la 13ª enmienda abolió la esclavitud, y la 14ª y 15ª enmiendas garantizaron derechos fundamentales a los afroamericanos, la implementación efectiva de estos derechos encontró una resistencia feroz. La discriminación racial institucionalizada a través de las leyes de Jim Crow y la violencia de grupos como el Ku Klux Klan mantuvieron a muchos afroamericanos en condiciones de desigualdad y opresión durante casi un siglo después de la guerra. La educación y la participación política de los afroamericanos fueron objetivos importantes durante la reconstrucción. La creación de escuelas y universidades para afroamericanos, como la Universidad de Howard y la Universidad de Fisk, fue un paso crucial hacia la igualdad educativa. Sin embargo, la retirada de las tropas federales del sur en 1877 y el fin de la reconstrucción formal significaron que muchos de los avances logrados se vieron erosionados en las décadas siguientes. La guerra civil también dejó un legado cultural profundo. La literatura de la época, incluidas las memorias de soldados y las novelas que exploraban los horrores del conflicto, proporcionó una visión íntima de la experiencia de la guerra. Poetas como Walt Whitman capturaron la intensidad y la tragedia del conflicto en su obra, mientras que las canciones populares de la época reflejaban tanto la lucha como el espíritu de la nación. En el cine, la guerra civil ha sido un tema recurrente. Películas como Lo que el viento se llevó y Glory han tratado de capturar la complejidad del conflicto y sus efectos duraderos. La representación de la guerra en los medios ha jugado un papel importante en cómo las generaciones posteriores entienden y recuerdan este periodo crucial de la historia estadounidense. Hoy en día, los sitios de batalla de la guerra civil, como Gettysburg, Antietam y Fort Sumter, se han convertido en parques nacionales y destinos turísticos importantes. Estos lugares ofrecen a los visitantes una oportunidad para reflexionar sobre el costo humano de la guerra y la importancia de la preservación histórica. Además, los debates sobre la memoria de la guerra civil y sus monumentos continúan. La discusión sobre si mantener, retirar o reinterpretar los monumentos confederados ha provocado un debate nacional sobre cómo Estados Unidos debe recordar su pasado y qué valores debe promover en el presente. La guerra civil fue más que una simple lucha militar, fue un conflicto que definió los valores y el carácter de una nación. La lucha por la unión y la emancipación transformó a Estados Unidos de una colección de estados individuales a una nación más cohesiva y, en última instancia, más justa. Aunque los desafíos de la desigualdad y la discriminación persisten,
los ideales que surgieron de la guerra civil siguen siendo un faro de esperanza y progreso. En conclusión, la Guerra Civil estadounidense fue un conflicto que no solo determinó el destino de la nación en el siglo XIX, sino que también estableció los cimientos para su evolución futura. Al recordar y estudiar este periodo, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad, la justicia y la resistencia frente a la adversidad. Este ha sido un viaje a través de uno de los capítulos más cruciales de la historia estadounidense. Gracias por acompañarnos, y esperamos que este relato haya proporcionado una comprensión más profunda de la guerra civil y su impacto duradero.